Muy buenas tardes a todos y todas, a estos selectos participantes de este encuentro nacional aquí. Bienvenidos a la capital del Estado Plurinacional Bolivia, a la Universidad San Francisco Javier, este salón importante de la carrera de comunicación. A nombre de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de Chuquisaca, les damos la más cordial bienvenida al panel 200 años de periodismo en Bolivia, desarrollado en el marco del 13 Encuentro Bicentenario de Bolivia, Democracia y Construcción de una Ciudadanía Digital Crítica en la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Este espacio académico y reflexivo busca reconocer el camino recorrido por el periodismo boliviano desde 1825 hasta nuestros días, como actor esencial en la consolidación de la democracia, la defensa de los derechos humanos, ciudadanos y la construcción de una ciudadanía crítica en la era digital. Vamos a invitar ya al desarrollo al primer panelista, es el licenciado Roberto Méndez Herrera. Él es periodista con 39 años de trayectoria en los medios de comunicación, en el periódico El Mundo, en el periódico El Día, Canal 11 en Santa Cruz. Actualmente dirige el periódico estudiantil El Comunicador Hichi de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Él actualmente presidió la Asociación de Periodistas en Santa Cruz, fue parte también del Tribunal de Honor de la Asociación de Periodistas de Bolivia. Actualmente es el director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de esta importante carrera en esta importante universidad de nuestro país. Es vocal del Tribunal Nacional de Ética Periodística, es abogado en el caso Las Londras, un caso muy emblemático que defiende a periodistas que fueron agredidos en nuestro país mientras cubrían un caso de toma de tierras en Santa Cruz. Su labor ha sido reconocida con importantes distinciones en nuestro país, entre ellas el Premio Nacional de Libertad de Expresión en el año 2023, otorgado por la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, la Medalla Profesional Meritorio del Consejo Municipal Cruceño, la Medalla de Honor al Mérito de la Cámara de Diputados, la Medalla a la Libertad de Expresión Ana María Romero de Campero, de la Asociación de Periodistas de La Paz, consolidándolo como una de las voces más influyentes y éticas del periodismo boliviano. En esta oportunidad va a compartir con nosotros una temática muy importante, a 200 años de lucha por la libertad. A continuación lo vamos a escuchar e invitamos a Testero. Muchas gracias. Me gusta esa bandera de Santa Cruz. Un saludo cordial inicialmente a la licenciada Jenny Ampuero, presidente de la reelecta, ¿no?, de la ABOI, a toda su directiva. Un saludo cordial para Wilson Uribe, presidente de la Asociación de Periodistas de Chuquisaca. Un saludo cordial también para los directores de carrera de las universidades de Bolivia. Un saludo cordial también ahí para mis alumnos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Yo le digo la más poderosa. He colocado, le voy a empezar primero contando una historia, porque en estos 200 años de vida del periodismo hemos sido atacados de manera permanente y ahora mismo estamos siendo desafiados. Por esa razón es que... ¿Puedo usar un micrófono? Por eso es que he colocado a 200 años de lucha por la libertad y por mostrar las cucarachas. ¿Por qué razón? Vamos a empezar como una historia del cine, contándole
esta historia. Ahí está. Huanchaca. ¿Qué ocurrió en septiembre, el 5 de septiembre de 1986? El profesor Noel Ken Mercado fue asesinado y a raíz de eso el gobierno tardó en llegar hasta el lugar. Eso provocó de que los narcotraficantes que estaban trabajando en el laboratorio se den a la fuga, ¿no? Y posteriormente que esos precursores químicos sean trasladados a otro laboratorio de cocaína. El gobierno, en ese tiempo, el movimiento nacionalista revolucionario, primero tardaron 3 días en llegar, 2 días en tardar a donde estaban los restos del profesor Noel Ken Mercado, y a este laboratorio no nos dejaban, a este lugar no nos dejaban llegar. Tuvimos que subir un farallón de unos 3.500 metros más o menos para llegar hasta la cima, y nosotros los periodistas descubrir que existía ese laboratorio y que los precursores químicos que estaban en Huanchaca 1 los habían trasladado allá. Lo que se sabe después del caso Huanchaca nos dolió mucho, tocó la sensibilidad de Santa Cruz, porque se trataba de un personaje muy valioso para nosotros, el que había arborizado todo Santa Cruz. Después de eso ocurren asesinatos. En 1987, 13 ajustes de cuenta, el 1988, 14 ajustes de cuentas. Entonces, todo eso nosotros lo hemos vivido en carne propia. ¿Y saben quiénes estaban detrás de eso? Grandes narcotraficantes. Bueno, Roberto Suárez Gómez le había pasado la posta a Roberto Suárez Leví, que era su hijo, y también a Jorge Roca Suárez, Techo de Paja. Las nuevas generaciones tal vez no recuerdan, pero sí los periodistas que me acompañan acá y que también los saludo cordialmente, sí se acuerdan. Entonces, conclusión, nosotros los periodistas escribimos la historia de este país. Y les digo por qué. Vamos a pasar a la segunda parte donde nosotros decimos que ni dictadores ni dictadorzuelos corruptos nos van a decir a nosotros prensa vendida, o nos van a decir a nosotros prensa corrupta, porque me hierve la sangre, porque no lo vamos a aceptar nunca. Nos lo han dicho, fíjense, miren cómo aquí está Luis Arce Gómez, teníamos que andar con el testamento bajo el brazo, lo desafiamos, lo vencimos, el periodismo fue capaz de vencer al final la dictadura. En la época de Evo Morales nos dijeron cartel de la mentira, nos dijeron hasta gusanos, también terminamos derrotándolo. Y ahora estamos siendo desafiados por un candidato a la vicepresidencia que nos dice que nosotros somos una prensa vendida y una prensa corrupta. Por esa razón es que nosotros queremos responderle, y ahí la razón del título, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el periodista polaco Ryszard Kapuscinski? Nos dice que la misión de los periodistas es prender la luz para que vean, no es pisar las cucarachas, sino prender la luz para que vean, para que la opinión pública vea dónde están las cucarachas. Entonces las cucarachas no nos pueden nunca desafiar. Kapuscinski, 27 revoluciones, escribió más de 20 libros, es una palabra autorizada para decirnos cuál es la misión que tenemos que tener nosotros como periodistas. Hemos empezado basado en lo que dice Voltaire, aunque deteste lo que diga, moriría por el derecho que tiene de decirlo. Él es el precursor de la Revolución Francesa, y que decía que el pilar fundamental de un Estado debe ser la libertad. Libertad que nosotros hemos defendido siempre a capa y espada,
Ha aparecido por eso el primer periódico de Bolivia, que es el periódico El Cóndor, fundado por Andrés de Santa Cruz, y tenemos en 1925 esta que es nuestra Biblia, la Ley de Imprenta. Una ley de imprenta que tiene esa virtuosidad. Aquí hay muchas generaciones nuevas. En el artículo 2 dice que regula también toda forma de expresión de pensamiento por cualquier por cualquier tipo de medio de comunicación. Y ahí están las redes sociales. O sea, los que me digan que la ley de imprenta no está desactualizada, la ley de imprenta está ahí. Fíjense, desde 1925, hace 100 años, la seguimos manteniendo. Y la ley de imprenta que tiene esa virtuosidad también de que los ciudadanos sean los que nos juzguen, y también de que el secreto de la fuente se mantenga, sea respetado, ¿no? Entre otras cosas tan importantes. Y la Constitución Política del Estado, la del año 2009, que establece que nosotros los medios de comunicación y los periodistas estamos también respaldados para tener nuestro propio sistema de autorregulación, como para que nadie se meta con nosotros y nos esté diciendo. ¿Cuál es la base? Lo tenemos de la primera Constitución Política del Estado del año 1826. Ahí está la autorregulación de la prensa. Yo pertenezco al Tribunal Nacional de Ética Periodística y hemos emitido más de 14, en estos 14 años, más de 100 fallos. Fallos que están orientados a defender la libertad de expresión, la libertad de prensa, pero también a autorregular el trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación. Y vamos al desarrollo. Miren cómo nosotros los periodistas hemos escrito la historia y la hemos escrito sin miedo, y la hemos escrito sin miedo a perder la vida. Es el caso, mire, de don Antonio Miranda, este periodista en plena dictadura de García Meza, publicó este reportaje en Presencia sobre la explotación de las piedras preciosas de La Gaiba. Obviamente lo amenazaron, pero bueno, pudo pasar. He puesto cucarachas, militares, muertes, desapariciones. Fíjese lo que ha ocurrido durante la dictadura. Los periodistas hemos denunciado. El padre Luis Espinal, lo tenemos aquí, del semanario Aquí, lo asesinaron en la época de García Meza. Desaparecieron Marcelo Quiroga Santa Cruz. Bueno, estos son los ministros también asesinados. Los periodistas estábamos en la trinchera y seguíamos denunciando. Aquí decimos nosotros Bolivia, hasta que en 1982 va a subir Luis García Meza, nos vamos a convertir en un narcoestado en Santa Cruz. Nosotros reportábamos historias de avionetas que salían desde el mismo aeropuerto cargados de droga. El rey de la cocaína, Roberto Suárez, y inclusive cómo es que hasta Klaus Barbie, el llamado carnicero de León, trabajaba con la dictadura. Hemos denunciado también, pensando en que nosotros tenemos como misión fundamental el servicio a la sociedad, la hiperinflación, en ese tiempo, la hiperinflación de Nancy Lesuazo, que nos llevó prácticamente al borde. Esto es lo que ocurrió en Huanchaca, y que derivó, por ejemplo, en que nosotros publiquemos, después del asesinato de un diputado que investigaba, que Edmundo Salazar, que nos amenazaran con bombas. 3 veces nos amenazaron con colocarnos bomba al periódico El Mundo. Después entraron a mi casa unos encapuchados, y bueno,
el hijo de Roberto Suárez Leví en una oportunidad me puso una ametralladora en el pecho. Entonces le estamos hablando de esa historia, de la historia que pueden servir para las nuevas generaciones que están aquí presentes, de comunicadores y también, les voy a decir, de periodistas, porque en la conclusión vamos a desarrollar un poco más de eso. Los narcovideos, nosotros fuimos capaces de denunciar cómo el gobierno de Jaime Paz Zamora fue financiado por narcotraficantes como el Oso Chavarría, Carmelo Meco Domínguez, la detención de Óscar Eid durante 4 años, el decreto del arrepentimiento que favoreció a los narcotraficantes. La prensa siempre estuvo firme. Entonces, firme en la historia de Bolivia. Y bueno, llegamos a esta era que la mayoría ya conoce, todas las cosas que han ocurrido en este gobierno de Evo Morales, a pesar de que también fuimos amenazados, nos dijeron, bueno, de todo, cartel de la mentira, nos dijeron que éramos gusanos, pero nosotros seguíamos denunciando. Fíjense, el caso del Fondo Indígena, el caso de Gabriela Zapata. Bueno, hay innumerables casos que nosotros, los periodistas, hemos destapado, y los hemos destapado de manera valiente. Los 5 casos de los narcopolicías en la era de Evo Morales, la aparición de un narcotraficante como Pedro Montenegro, vinculado a organizaciones internacionales, el caso de Yanine Áñez, los gases, digo que lo hizo llorar, el caso de Murillo, ¿no? Entonces, y sin mirar si son de la izquierda, si son de derecha, si son corruptos, nosotros los denunciamos. El caso del presidente Arce, 7 ministros y sus hijos que ahora aparecen salpicados por la corrupción. Periodistas como Amalia Pando, que han sido una de las primeras en denunciar estos hechos, al final han terminado comprobándose todo. Las denuncias de ciertas presuntas relaciones amorosas del presidente Arce que están ahí. Por eso la pregunta es, ¿y dónde está la prensa vendida y corrupta? La prensa vendida y corrupta no existe. No podemos negar, sin embargo, que existen intereses en algunos medios de comunicación y existen también manzanas podridas, pero no se puede generalizar de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Nadie, no podemos nosotros, los periodistas, aceptar ese tipo de calificativo. Por eso, a modo de conclusión, nosotros seguimos diciendo que estamos viviendo tiempos ahora de arenas movedizas en las que las redes sociales, la inteligencia artificial, la tecnología parece funcionar como algo cierto y como algo verdadero, pero eso no es cierto. Nosotros, esa es una de las principales conclusiones, nosotros vamos a volver siempre a la búsqueda de la verdad. Se está hablando ahora inclusive de presentar un proyecto de ley para evitar la desinformación como un derecho humano fundamental, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se está incurriendo en un exceso, de publicaciones de todo tipo por las redes sociales, y eso está provocando daños irreversibles en la sociedad. Por esa razón es que lo primero que tenemos que decirle a las nuevas generaciones es ese pedido, el primer pedido, que tomen esa posta, de unos periodistas que han sido capaces de arriesgar su vida. Hay muchos periodistas que han muerto también, ¿no? Para defender la verdad. La verdad se constituye ahora en lo más importante, en esa búsqueda. Fíjense que estamos retrocediendo, estamos yendo de nuevo al qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. No es solamente publicar cualquier cosa, sino publicar algo con contenido, algo con
con sentido. También por eso es que queremos responderle a quien dice que somos la prensa vendida y corrupta, que son justamente esas cucarachas que temen que nosotros prendamos la luz y ellos sean expuestos ante la sociedad, ¿no? Y lo último, hay algunas ausencias durante estos 100 años que hemos visto. Falta regular, por ejemplo, o mejor dicho, consolidar los tribunales de imprenta en los 9 departamentos. Falta aprobar una ley de acceso a la información. Falta regular, ahí me acompaña Judith Prada, publicó un trabajo de investigación sobre la publicidad en los medios estatales. Falta también publicar una ley que permita controlar o sancionar de manera más drástica las agresiones contra los periodistas. Esas son las conclusiones, y lo último que pido es la bendición para todo el pueblo boliviano, para esta Bolivia, para que todos este 19 de octubre votemos en libertad. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación a nuestro panelista. Seguir en la búsqueda de la verdad, defender la verdad. Es uno de los retos que nos deja el panelista. Damos ahora la bienvenida al segundo panelista. Él es el licenciado Adrián Montoya Laura, distinguido periodista, abogado de la ciudad de Potosí. Su amplia trayectoria académica y profesional lo respalda como director de medios radiales y televisivos, docente universitario, exdecano y vicerrector subrogante de la Universidad Tomás Frías, así como autor de diversas publicaciones en el campo del derecho y la comunicación. El tema de su exposición, Desafíos del periodismo boliviano frente a la posverdad y la desinformación digital. Le damos la más cordial bienvenida. Bien, quiero agradecer mucho esta oportunidad que en verdad nos abre un escenario muy interesante para hablar de temática vinculada precisamente a la comunicación y al periodismo. Bueno, creo que con esto estoy, ¿no? Vamos a ocuparnos ahora, saludando además, por cierto, también respetuosamente a la presidenta y anfitriona organizadora también de este evento, saludando a colegas creo docentes que están acá, y por supuesto a nuestra asociación chuquisaqueña y nacional también. Hace rato yo con mucha satisfacción, con agrado escuchaba la exposición de Daniel, si no me equivoco, no sé si está en el auditorio, Daniel de Oruro, que hacía una referencia precisamente a la desinformación, y que en ese contexto de investigación que habría logrado él, pues de manera coincidente, muy coincidente, nos encontramos con este que es un otro tema, que obviamente llama también a ciertas reflexiones. Hablar del desafío del periodismo boliviano frente a la posverdad y la desinformación digital, no cabe duda, es encontrarnos con una realidad. Y qué bien, ¿no? Cómo coincidimos en realidad en temas que no los hemos preparado con anticipación para decir, mira, Roberto, tú hablas de esto, yo hablo de este otro tema, y alguien hablará de otro para tener una cadena de coincidencias. No lo hicimos, pero sí estamos coincidiendo. Lo que me lleva a pensar que definitivamente lo que hacemos es interlazar las necesidades de una realidad existente en nuestro país. Y Bolivia, para quienes son estudiantes y para quienes son comunicadores y periodistas, y Bolivia lamentablemente está atravesando momentos críticos, sosteniblemente críticos en el orden de la desinformación. La investigación mueve a pensar que hemos avanzado mucho en conceptos de ciencia, tecnología, fundamentalmente tecnología de la comunicación. Hemos abarcado espacios más allá de los pensados y en tiempos récord. Hemos alcanzado la posibilidad de que la inteligencia artificial hable y haga algunas cosas por nosotros. Hemos evolucionado en el tiempo y de repente esto es
yupi, entre comillas, qué alegría, qué bien, contento, está muy bien. Así avanzamos, evolucionamos en el tiempo. Pero cuando nos ponemos a pensar en los criterios de la información propiamente dicha, de repente nos encontramos con una serie de dificultades. Perdón, sí, doy la espalda, perdón. De repente nos encontramos con una muy seria dificultad. El generar a través del mal uso, la mala utilización de los sistemas que ahora vienen en el entorno de la digitalización comunicacional con el problema de la desinformación. Es una era digital, ¿cierto? Tenemos que admitirla y aceptarla. El periodismo en Bolivia enfrenta retos sin precedentes. De eso es de lo que estoy ahora hablando al introducir este corto tema en esta ponencia. La proliferación de la posverdad y la desinformación digital exigen una revolución en todo caso de las prácticas periodísticas. Debemos cambiar ante este desafío. ¿Y qué es exactamente la posverdad? Algo que corresponde mencionar ahora. Encontrarle de repente un concepto, una posición conceptual que se entiende por posverdad desde la perspectiva del periodismo. Quienes estamos vinculados por muchos años haciendo comunicación social, por muchos años haciendo periodismo, encontramos obviamente respuestas inmediatas. Y había sido la distorsión, ojo, deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública en actitudes sociales. Es el manejo, es el manipuleo de la mentira a partir de la verdad. Parecería un poco abstracto hablar de esto, y si acaso nos ponemos a filosofar, encontraremos seguramente respuesta en los criterios de grandes pensadores, inclusive desde tiempos muy remotos. Tomar la verdad para encontrarla en ella. Gracias. Tomar la verdad para encontrar en ella, por cierto, respuestas al proceso evolutivo de una sociedad es encontrarnos con la necesidad definitivamente de búsqueda de esta en torno a una fuente de origen, a un elemento fundamental que para el criterio periodístico es la investigación. Pasemos. ¿Qué es la desinformación entonces a partir de ese mismo criterio? Porque, ¿para qué? Además, a partir de entender que es un riesgo para la sociedad. Lo decían también, creo, algunos expositores anteriores que casualmente tuve la suerte de escucharles. Y decían, la desinformación es evidentemente un riesgo para la sociedad, un desafío además para el periodista ante esta realidad. La desinformación es la difusión intencionada de información falsa o engañosa para influir en la opinión pública, además causar bastantes daños. Si nos damos cuenta, el trasfondo de un criterio de desinformación, utilizando las posibilidades y probabilidades de un desarrollo tecnológico como el que tenemos ahora en redes sociales, llámense plataformas, llámense aplicaciones, llámense lo que quieran y cuanto puedan llamarse estos sistemas modernos de alcance de transmisión de la información, de alcance de transmisión del mensaje, ojo que nos tienen en un desafío para quienes estamos vinculados al quehacer informativo y al quehacer periodístico. Corramos, por favor. Algunas cosas que valen tomarlas en cuenta a partir de este contexto así muy rápida y simplemente visto. Llámense recomendaciones clave para fortalecer el periodismo frente a las posibilidades de la posverdad y la desinformación digital. Habría que tomar en cuenta algunos detalles. Invertir en capacitación. Lo que creo que las universidades, la institución esta que hoy nos aglutina, la Asociación de Periodistas, otros entes que aglutinan también a comunicadores sociales, debemos tener una perspectiva de hacer inversiones en las posibilidades de la capacitación de quienes estamos inmersos en este quehacer de la información. Promover el alfabetismo mediático, que es lo mismo que desarrollar, en todo caso, programas educativos para que la ciudadanía, además, pueda tener la capacidad de poder distinguir cómo viene la información, la falsa y la verdadera. Habrá que capacitarnos, habrá que decir, por cierto, cómo
creer o no creer en la difusión de algunos sistemas informativos que se generan en el contexto general y periodísticamente hablando. Fomentar la colaboración, lo que hace también de alguna forma nuestra entidad, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, que hemos logrado y hemos procurado establecer contactos y relaciones a nivel de muchas instituciones nacionales como también internacionales en procura de la defensa de los derechos de la libertad de prensa. Con algo que interesa también apuntar, que creo dice algo más adelante. Importante ha de resultar definir el derecho o libertad de prensa y el derecho o libertad de expresión. El segundo, un atributo de todos los ciudadanos en general. Y el primero, específicamente de los periodistas, con la probabilidad de un ejercicio de derecho de acceso a la información del común denominador de todos los estantes y habitantes de nuestro país. Defender la libertad de prensa, lo que Roberto mencionaba instantes atrás, intransigentemente defensores de la libertad de expresión, pero por cierto también de la libertad de prensa. El futuro del periodismo en Bolivia, un compromiso con la verdad, así lo hemos visto. Y también paragonamos en esa fotografía que ustedes verán allá, donde aparecen algunos de los dirigentes nacionales de la Asociación, precisamente de Periodistas de Bolivia, a momento de nuestra posesión en la sede de gobierno. Entiendo que en Cochabamba, ¿no? En Cochabamba, cuando logramos la Constitución, en La Paz, cuando logramos la constitución de nuestra Asociación Nacional en el actual directorio. Allí hacemos un compromiso con la verdad. Encontrarnos con un compromiso con la verdad es la identidad del periodista que busca definitivamente acabar también con aquella que llamamos la desinformación. Se han hecho, decía, trabajos importantes en los criterios de la colaboración interinstitucional, nacional e internacional también. Estamos trabajando en ello desde nuestros medios, desde donde transmitimos el carácter periodístico e informativo de los hechos, sucesos y acontecimientos que se suscitan en una y en otras de las ciudades de nuestro país. Algo que vale la pena mencionar, y aquí tiene que ver mucho la universidad, tiene que ver mucho el carácter académico, investigativo, para dar respuestas a esta que es una dolencia en la sociedad. Educación mediática para una ciudadanía crítica. No solo se trata de la recepción de mensajes o la percepción de mensajes emitidos a través de los sistemas digitales de comunicación. Y de repente, en un comprender, parecería que estuviese yo expresando un desacuerdo con el avance tecnológico. Más bien, contrariamente, a pesar de la experiencia laboral de muchos años, haciendo periodismo, haciendo comunicación, creo y estoy convencido que definitivamente debemos adoptar los sistemas de la evolución tecnológica, de la comunicación digital, pero adecuarla también a la posibilidad de la investigación. Y aquí viene la idea también de decir educación mediática para quiénes, para el preceptor o para el receptor, para aquel que definitivamente debe, en todo caso, y es el que recibe la información. Tenemos que capacitar para decir qué medio ha de seleccionar. ¿Acaso los tradicionales porque tienen una fuente fidedigna, porque tienen un proceso investigativo, porque atraviesa por una consecuencia de investigación y de seguimiento al informe o noticia, como quiera llamarse, de aquella que es la percepción de la información propiamente dicha? Habrá que trabajar en programas de concientización, en escuelas, en comunidades, en la sociedad en su conjunto. Habrá que trabajar en talleres sobre verificación de fuentes y pensamiento crítico, además de la población. Habrá que trabajar además en campañas públicas que promuevan la lectura crítica de la noticia. Innovación tecnológica en la verificación de datos, que ya ha empezado Bolivia, el país ha empezado a trabajar en la utilización de importantes herramientas, estas que nos llevan en realidad
a enfocar la necesidad de aplastar, si vale el término, de acabar con la desinformación. Softwares y plataformas especializadas en la verificación de imágenes, videos y textos. Hay en las mismas redes sociales empresas, instituciones, equipos periodísticos que están trabajando en el descubrimiento, no sé si el término es técnicamente el más adecuado, en el descubrimiento de la verdad en torno a difusión de información que no tiene veracidad. Tanto ha ayudado a este hecho, como lo decían también creo en algún momento, tanto ha ayudado la inteligencia artificial que puede clonar la voz humana, que puede clonar la imagen de un determinado personaje, particularmente en el mundo de la política. Y estos días, esta temporada, este circunstancial momento electoral que está viviendo el país, precisamente nos ha demostrado que mal utilizada la inteligencia artificial puede causar mucho daño. Análisis forense digital, que es lo que también nos lleva e induce a pensar en la necesidad de hacer estos adelantos que vienen de mano de la tecnología. El monitoreo de las redes, alguien tiene que ocuparse. Nosotros mismos, los periodistas, debemos ser seguidores de esta difusión en redes que de cualquier manera distorsiona el criterio de la absoluta verdad, la desinformación, que es la posverdad. Corramos. El papel crítico del periodista o del periodismo de investigación, otra de las tareas, que creo fundamentalmente están ahora las carreras de ciencias de la comunicación. El trabajo de formación de periodistas en la academia universitaria está logrando, por cierto, también perfilar la investigación en este ámbito para encontrar fundamentos sólidos que permitan definitivamente encontrar siempre la verdad investigativa a partir de la información. Corramos, por favor. Escucharon hablar ustedes de este tema, los guerreros digitales, y que en algún instante, en un periodo de 20 años consecutivos de un gobierno que ha tenido este país, prácticamente ha destruido el propósito informativo de nosotros, de los periodistas. Esto de la guerra digital y los guerreros digitales aparecieron de la noche a la mañana para mostrar una imagen informativa y real, además destructiva para el país. Y ahí vinieron, ¿no?, para empoderarse definitivamente algunos que manejan el orden estrictamente político, interesados solamente en sectores, en grupos y nada más, para no hacer el crecimiento real y evidente de este país en criterios de una sociedad evolutiva y en desarrollo. Recordar un poco de estas que han servido como base fundamentalmente, y tengo que decirlo porque lo tengo ahí anotado, para que el movimiento al socialismo en su momento también hiciera de las suyas, aprovechando de esta que es una posverdad en torno a la generación de la desinformación. Bueno, y al encontrarnos en la era de esta posverdad en Bolivia, la política boliviana se ha visto profundamente afectada por la avalancha de información falsa, particularmente en torno a las campañas políticas de esta gestión, de este 2025. Está siendo marcada por un aumento exponencial de noticias falsas, además de manipulación digital. Una verdad de la que no podemos apartarnos. Bueno, y por último, entendiendo que estamos en un tiempo también previsto y reglamentado, yo debo recordarles que asumimos un compromiso. Los periodistas de Bolivia asumimos un compromiso para luchar definitivamente en contra de la desinformación. Muchas gracias. Gracias, Adrián, por tu participación. Estamos en este encuentro tan importante, encuentro del Bicentenario de Bolivia, democracia, construcción de una ciudadanía digital crítica. 200 años de periodismo en Bolivia. Vamos a dar la bienvenida ahora a nuestro tercer panelista, licenciado Félix Yanquipacha Pazzi,
periodista con una destacada trayectoria vinculada a la prensa sindical, miembro activo de la Asociación de Periodistas de Chuquisaca y fundador del semanario El Noticiero. Su trabajo periodístico lo ha llevado a ser parte de importantes medios de comunicación locales y nacionales y ha desempeñado responsabilidades en instituciones públicas y agencias informativas. El tema de su exposición, 2 siglos de periodismo en Bolivia, de los pasquines revolucionarios a los retos de la libertad de expresión en el siglo XXI. Le damos la más cordial bienvenida. Adelante, Pérez. Muy buenas tardes, autoridades académicas presentes de la Universidad San Francisco Javier, autoridades académicas del interior del país, de las universidades del interior del país, bienvenidos sean, también participantes en este importante encuentro. Yo les voy a dar un pantallazo de lo que ha sido 200 años de periodismo en Bolivia. No voy a ocupar 200 minutos, quítenle un 0. Pero vamos a ver cómo el periodismo boliviano se mantiene incólume pese a las condiciones negativas en las que estamos. Para comenzar, es necesario y justo además hacer mención a quienes deben ser considerados nuestros predecesores en la labor periodística, quienes nos antecedieron. Estamos hablando de los pasquineros y libelistas que aparecieron especialmente en las ciudades de Chuquisaca, La Paz y Cochabamba, entre los años 1780 y 1782, para luego seguir con su labor hasta la fundación de la República de Bolivia. Al respecto, Carlos Montenegro dice en su libro Nacionalismo y Coloniaje: el papel manuscrito fue en todas partes un medio de publicidad precursor del periodismo impreso. Algunas de nuestras poblaciones los emplearon mucho antes de que el país se independizara de la corona española. La publicidad manuscrita fue por su índole típicamente periodística. Así lo dejan ver en sus intentos de crear núcleos de opinión y estados de ánimo colectivo en el seno de las comunidades urbanas durante la colonia. Aquel periodismo hecho a pluma constituye, por lo tanto, el primer foco desde el cual se irradió la influencia del pensamiento escrito sobre el proceso histórico de Bolivia. Denunciaban las graves injusticias y crímenes cometidos por los realistas, pero al mismo tiempo eran piezas que convocaban a sumarse a la causa revolucionaria. No solo eran textos que aparecían en las paredes de edificios públicos y privados, sino que muchos de estos pasquines y libelos eran ilustrados con imágenes caricaturizadas de las autoridades denunciadas y con otros elementos que ayudaban a comprender mejor el contenido literal o la idea que se difundía. Por eso se los consideró también como el arte de la protesta clandestina. Al triunfo de las fuerzas patrióticas y una vez constituida la República de Bolivia, fueron las autoridades quienes se interesaron porque el ciudadano sea informado adecuadamente de las medidas del nuevo gobierno o más genéricamente de la administración pública, puesto que aún no se habían instaurado medios que no dependan de una u otra corriente como conocemos hoy. Fue en este tiempo en el que aparecieron los primeros intentos de hacer periodismo al margen de los poderes del Estado, y para regular esta actividad fue el mismo libertador José Antonio de Sucre quien promulgó la primera ley de imprenta, norma que garantizaba la libre expresión y la actividad periodística. Ante la presión de impresos que fueron utilizados para una guerra política degradante, fue necesaria una ley que protege el derecho a la libre expresión y resguarda también la honorabilidad de las personas. Por eso es que es importante leer el artículo primero de la norma promulgada el 7 de diciembre de 1826. Artículo primero: todo habitante de Bolivia, imagínense, en esos años, todo habitante de Bolivia puede publicar por la prensa sus pensamientos conforme al artículo 150 de la Constitución Política del Estado, siempre que no abuse de esa libertad.
En el artículo 2 dice: se abusa de esta libertad atacando de un modo directo las leyes fundamentales del Estado con el objeto de inducir a su inobservancia. 2. Publicando escritos contrarios a la moral o a la decencia pública. 3. Injuriando a cualquier persona sobre las acciones de su vida privada. En los siguientes capítulos habla de las penas y sanciones contra estos abusos, prescribe sobre los deberes de los impresores, del modo de proceder en los procesos y de los jurados de imprenta. Como verán, nuestra ley, que está vigente desde hace 100 años, ya tuvo anteriormente otra dictada por el libertador Antonio José de Sucre. Señalemos que el mariscal de Ayacucho fue el creador y redactor al mismo tiempo, redactor además, ¿no?, del primer impreso denominado El Cóndor de Bolivia, que en realidad fue un medio de comunicación oficial, tal como conocemos hoy día, ¿no? Corridos pocos años encontramos con otra decisión del mariscal Andrés de Santa Cruz, quien estaba también preocupado porque la población sea informada adecuadamente de las decisiones gubernamentales. La disposición dice: convencido el presidente de la República de que los papeles públicos son los conductores de la ilustración y de que ellos contribuyen en gran manera a formar opinión en los pueblos, analizando las medidas del gobierno y haciendo ostensibles las ventajas que propone en favor de los pueblos mismos, ha tenido a bien ordenar que se remita a las prefecturas en número suficiente de ejemplares del Boliviano y del Iris, que eran 2 medios de comunicación impresos, para que puedan distribuirse a todos los empleados, cuidando de que precisamente lleguen a manos de los gobernadores, corregidores de los cantones. Dice el escritor periodista Ángel Salas en una nota sobre el periodismo publicada en el libro del primer centenario de la República de Bolivia: el primer factor del atraso boliviano, la ignorancia, ha de ser vencido cuando se organice una buena empresa periodística, ajena a toda influencia política, y surjan los periodistas desengañados de la agasaña, de la pureza oficial o de la fobia opositora. Se proscribe el personalismo y reúna las aspiraciones de todos los grupos. Entonces podrá decirse que ya hay prensa en Bolivia y será deber de los gobiernos buscar su consejo, pero no su apoyo. ¿Cómo se está perfilando el periodismo a través de la historia? Continúa Ángel Salas: la libertad de prensa consagrada por la Constitución Política de 1826 y la ley de imprenta promulgada por el mariscal de Ayacucho, haciendo desaparecer la censura previa, contribuyó a dar vuelo a las ideas e hizo indispensable el elemento propio para emitirlas. Los demás núcleos de población adquirieron paulatina y tardíamente establecimientos tipográficos capaces para satisfacer las necesidades locales limitadas por la condición del estado social vigente. En la infancia del periodismo en Bolivia, dice Salas, es la infancia periodística de Bolivia, dice Salas, porque en ella no hay sino comentarios de los actos del gobierno, transcripciones de las leyes y decretos, y solo de tarde en tarde se aventuran espíritus traviesos a deslizar críticas y observaciones en tono destemplado. Hasta aquí hemos hecho un esbozo de lo que fueron los precursores del periodismo nacional y los primeros pasos de una prensa para dejar de ser oficialista. Luego vino un periodo en que se hicieron esfuerzos para crear medios de comunicación escritos o impresos, los unos para defender a sus gobiernos y los otros alineados a la oposición. En este periodo se registra uno de los hechos más notables que atentaron contra la libertad de expresión y prensa: el fusilamiento del periodista, escritor y político Cirilo Barragán por órdenes del caudillo bárbaro Mariano Melgarejo. La víctima había sido crítico acerbo contra el régimen de Melgarejo. A partir de ello, me voy a permitir también señalar algunos hitos de nuestra historia y el papel desempeñado por la prensa nacional. Uno que significó la pérdida de nuestro litoral. Ese es un hito muy, muy significativo, sobre todo para el futuro de nuestro país. Fue la Guerra del Pacífico, que comenzó con la invasión de las fuerzas militares chilenas al puerto de Antofagasta y luego el cercenamiento de 400 kilómetros de nuestras costas marítimas.
dejándonos enclaustrados entre nuestras cordilleras. Según la historia, el primer periódico que informó sobre la invasión fue El Comercio de la Paz en su edición del 28 de febrero de 1879, 14 días después de la invasión. Fueron también otras publicaciones como La Patria en Peligro, que se pronunció sobre lo que llamó la patria ultrajada con la invasión chilena y que circuló gratuitamente en Sucre, o El Heraldo de Cochabamba, que puso en relieve las asambleas populares de protesta y condena contra la vil agresión chilena. Aquí cabe un apunte que parece anecdótico, pero que es en realidad lo que pasó. Mientras los sabios europeos, escuchen bien, los sabios europeos, Tesla, Popov, Guillermo Marconi, se estaban disputando la primacía de haber inventado la transmisión de la voz humana a través del espacio radioeléctrico, en nuestro país la noticia de la invasión llegó a La Paz en los pies del chasqui Gregorio Kolke. Imagínense el desarrollo en que nos encontrábamos en esos años. En Chile ya había el telégrafo, pero nosotros no teníamos un telégrafo entre La Paz o entre Sucre y el puerto de Cobija, que era de Bolivia, o Antofagasta. El jueves 20 de febrero, llamado Día de Compadres, salía de Tacna el correo extraordinario enviado por el cónsul Manuel Granier con los partes y la correspondencia oficial urgente. Fue el chasqui, ¿no? Fue el héroe de esta titánica jornada de vencer 74 leguas en 6 días y a pie. Aunque tenemos información de las causas y motivos de la guerra, los periodistas debemos inquirir a los investigadores e historiadores un detalle muy bien sistematizado de quiénes estuvieron detrás de la guerra en Bolivia y en Chile. ¿Cuál fue el papel no solo de los medios escritos de la época y quiénes fueron los que, al margen de intereses políticos, sectarios o económicos, escribieron en defensa de la integridad nacional y por qué nuestras costas estuvieron abandonadas desde la fundación de la República? Esta pérdida territorial concluyó, como informaron los medios de comunicación, con la aprobación del Tratado de 1904, orquestado por los liberales del norte y sepultado para siempre en el Tribunal de Justicia de La Haya hace exactamente 7 años. Otro hito que cambió la faz de la vida nacional fue la llamada Guerra Federal, en la que previo y durante la guerra los medios sostenidos por la nueva oligarquía minera alentaron el desconocimiento de la Constitución política y la proclamación de La Paz como la capital de la República, con un discurso de federalismo, mientras que los medios desde Sucre proclamaban el respeto a la institucionalidad republicana. Fue uno de los episodios más dramáticos de nuestra historia nacional porque los enfrentamientos no fueron con tropas extranjeras, sino entre bolivianos. Las masacres sanguinarias cometidas por las hordas altiplénicas en Ayoayo y Moosa no tienen parangón en otros episodios sufridos entre los bolivianos. El detonante para la guerra fue la ley de dedicatoria sancionada por el Parlamento Nacional y promulgada por el presidente Severo Fernández de Alonso, pero que en el fondo era el poder económico de los mineros del estaño del norte que sustituía a los mineros de La Plata del sur. Los liberales sustituyeron a los conservadores. Ese fue el fondo político y económico. Las consecuencias fueron muy puntuales. Los liberales se llevaron la sede de gobierno a La Paz, consolidaron su régimen político olvidándose del federalismo y traicionaron a sus indígenas altiplánicos después de valerse de su fuerza para el triunfo. Una de las publicaciones de la época que lamentaba, hacía conocer el dolor y su indignación de cómo fue la masacre de jóvenes constitucionalistas en Ayoayo, fue el boletín impreso en Sucre bajo el rótulo Hecatombe consumada. Nosotros diríamos Lugentis Campi, campos del dolor. A 25 años de estos acontecimientos fue promulgada la ley de imprenta, que fue una de las conquistas más trascendentales de los periodistas, porque ratificaba definitivamente las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa y habría un fuero especial para que los periodistas no sean procesados por la justicia ordinaria. Fue la ley del 19 de enero de 1925. En 1927 hace su aparición la primera emisora comercial en Bolivia bajo el código de CP1 Radio Chuquisaca. Se seguirían otras emisoras como la Radio Nacional en La Paz,
las radios mineras y a partir de 1946 y finalmente en la década final de los 60 aparecería el canal estatal de televisión. Tanto en la radio como en los canales televisivos que aparecieron luego ejercieron el periodismo con notables profesionales que llegaron masivamente a la población boliviana con informativos y comentarios sobre acontecimientos importantes en el país como en el exterior. Al parecer, la libertad de expresión y prensa se había consolidado definitivamente con la aparición de estos nuevos medios. Otro hito que fue la razón para el descubrimiento de que la República de Bolivia no solo había sido occidente por la explotación de la plata y el estaño, sino que en nuestro territorio habitaban también varias culturas y pueblos originarios, incluso para que vean cómo era la imagen del país, incluso que desde el exterior se mencionaba a Bolivia como el país del altiplano, cuando las 2/3 partes está constituida por valles, por la zona del altiplano, digo del llano oriental, de los llanos orientales. Esa fue la imagen y esa fue la distorsión de los gobiernos, y que nosotros como periodistas también debemos saber perfectamente qué pasó a través de nuestra historia. Durante la contienda, los medios censurados por el gobierno del presidente Daniel Salamanca, estamos hablando de la guerra del Chaco, una de las herramientas claves fue la declaración del estado de sitio y con ella la censura de prensa. El control de la información se convirtió en una de las prioridades del gobierno. Se crearon estructuras para ello. El Estado Mayor General, los comandos departamentales y las autoridades también locales que instauraron en el país una maquinaria de control. Se creó un departamento específico de propaganda y censura con participación de estas autoridades. No solo se controlaba lo que publicaban los periódicos, sino la censura llegaba a la correspondencia privada de los soldados. Se buscaba evitar la difusión de noticias consideradas negativas o alarmistas y también controlar el flujo de información política. Los partidarios de Salamanca, los diputados conservadores defendían argumentando la necesidad de la defensa nacional. Hablaban de evitar lo que llamaban el libertinaje de la prensa opositora, a la que acusaban directamente de minar la moral de las tropas con críticas que consideraban infundadas, de fomentar la indisciplina, incluso de coquetear con la traición a la patria al filtrar información sensible o adoptar posturas derrotistas. Presentaban la censura como una medida estrictamente militar y patriótica, aunque curiosamente algunos conservadores sentían que el gobierno era todavía algo débil y dubitativo en su aplicación y buscaban reforzarla desde el Parlamento para darle un marco legal más estricto. Querían un control total de cualquier tipo de comunicación independiente. Casos específicos fueron las clausuras de los periódicos La República, El Tiempo o El Universal, argumentando que se estaba impidiendo el debate público necesario, cuya temática principal giraba en definir qué era el patriotismo, apoyo ciego al gobierno o crítica responsable. Enrique Herzog, quien era ministro de gobierno, Enrique Herzog luego también fue presidente de la República de Bolivia, fue interpelado por la clausura del diario La República. Él justificó la medida diciendo que el periódico publicaba artículos derrotistas y que sus periodistas tenían mentalidad paraguaya. Vean cómo eran antes los gobiernos. Fue otra de las... Llegamos a otro hito en nuestra historia nacional, la revolución del 9 de abril de 1952. Fue otra de las oportunidades para que los nuevos gobernantes arremetan contra los medios que calificaban como pro-oligárquicos. Si con el cierre de la calle terminó de cristalizar el monopolio de los empresarios sobre los medios de comunicación, después de la insurrección del 52, el péndulo cruzó claramente hacia el otro extremo. Así, mientras el diario pasaba a manos de otros dueños, al igual que La Patria y Última Hora, La Patria de Oruro, y Última Hora de La Paz, se barnizaba de neutralidad perpleja ante los acontecimientos, la razón dejaba de circular como inicial medida de cautela. Por su parte, Los Tiempos mantenía una posición beligerante y pro-latifundista arriesgando el pellejo. El sistema de diarios de la gran minería se precipitaba a su colapso. El primer Congreso de la Central Obrera Boliviana toma una decisión importante
para pedir la expropiación de La Razón. Al diario La Razón se le consideraba vocero de la oligarquía minero feudal. Y los tiempos también, o sea, intervenir los tiempos en represalia por su compromiso con los poderosos del pasado. Semanas más tarde, un grupo de trabajadores asaltó el edificio de La Razón y destruyó las máquinas de impresión. Había muerto uno de los grandes periódicos del siglo XX, quizás el más moderno y completo. El ministro de Prensa e Informaciones de entonces, Hugo Roberts, lamentó el ataque y señaló que de haber sabido que se planeaba el asalto, hubiera preferido expropiar el diario para que su imprenta siga cumpliendo un servicio a la sociedad, así sea bajo el control de la Central Obrera Boliviana. Meses después, un grupo de milicianos del MNR ocupa las instalaciones de Los Tiempos, en Cochabamba, sometido hasta entonces a varios meses de asedio oficial. Sin embargo, no llegan a destruir los equipos de impresión, por lo que el periódico pudo reaparecer en 1964, cuando el temporal revolucionario había amainado. Para consolidar su poder, el MNR necesitaba plantar la cara en cancha periodística. Para ello, el 12 de octubre de 1952, sacó a las calles el diario La Nación, dirigida por Saturnino Rodríguez. Aquí se forjó una plantilla de periodistas asimilados a las nuevas ideas en vigencia. Estamos hablando de las ideas revolucionarias del MNR. Consecuencia también de la Revolución de Abril, se produjo la separación de periodistas y empresarios mediáticos en organizaciones diferentes. Mientras los primeros se agrupaban en la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, los segundos creaban una filial de la Sociedad Interamericana de Prensa. Desde allí comenzarían a defender su existencia ante el embate de la revolución, que, a pesar de su carga violenta, nunca llegó a eliminar la propiedad privada de los medios de comunicación. El régimen del MNR cayó porque para mantenerse en el Palacio de Gobierno reprimió duramente a los opositores, a los dirigentes sindicales, a quienes escribían contra el régimen y a los estudiantes. El mecanismo de la represión fue el tenebroso control político. Seguramente han de escuchar ustedes hablar cuando en esta parte de la historia. Los medios que se identificaron con el gobierno, como Radio El Cóndor de Oruro o la Prensa de Cochabamba, fueron intervenidos por los manifestantes que protestaban y rechazaban el régimen de Paz Tensoro. Después de grandes movilizaciones en todo el país, finalmente da el golpe de Estado el entonces vicepresidente de la República, general Barrientos, contra el presidente Víctor Paz Tensoro el 4 de noviembre de 1964. Barrientos puso fin a 12 años de gobierno revolucionario y comenzó un periodo de dictaduras militares que duró 18 años. En este periodo de los 18 años se produjeron graves atentados contra los periodistas, contra los medios de comunicación, llámense periódicos, radios o canales de televisión, como el atentado terrorista que sufrió el director del diario Hoy de La Paz, Alfredo Alexander, cuando una bomba le quitó la vida junto a su esposa, o los asesinatos del padre Luis Espinal, director del seminario Aquí, o Marcelo Quiroga Santa Cruz, que como periodista se identificó con la defensa de los recursos naturales y apuntaló hacia una sociedad socialista. Los gobiernos más crueles y sanguinarios de esta época fueron encabezados por el entonces coronel Hugo Banzer Suárez entre 1971 y 1976 y Luis García Mesa en los años 1980 y 81. Ambos gobiernos se ensañaron con los periodistas, a muchos de ellos los persiguieron, los detuvieron, torturaron o los mandaron al exilio. Desgracia a quien les habla. Durante los 18 años de dictadura, militares con muy breves paréntesis, los medios de comunicación, periodistas y organizaciones sociales se enfrentaron a estos regímenes hasta que el 10 de octubre del año 1982 recuperaron la democracia que actualmente vivimos. En este mismo periodo, el 23 de marzo de 1967, apareció en Bolivia un grupo de guerrilleros encabezados por Ernesto Guevara La Serna, más conocido como el Che Guevara. Dos periodistas chuquisaqueños fueron los primeros en reportar la presencia de grupos armados, David Cabezas y
Hugo Delgadillo Olivares, cuyos despachos a la agencia de noticias Fides y a Presencia no tuvieron eco hasta que el ejército sufrió una emboscada en el cañón de Ñancahuazú con 7 bajas. Recién creyeron que había guerrillas en Bolivia. La noticia del foco guerrillero en Bolivia dio vuelta al mundo y a partir de ella decenas de corresponsales de los medios nacionales y agencias internacionales llegaron a la zona para reportar detalles de la lucha guerrillera que concluyó el 9 de octubre de 1967. Superado este triple sexenio de los 18 años de dictaduras al que fue sometido el pueblo boliviano, finalmente el proceso democrático abierto con tanto sacrificio en vidas humanas y tremenda represión sirvió para que los medios de comunicación y los periodistas apuntalemos a una mejor sociedad y se desarrolle el país en base al respeto de la institucionalidad democrática. Sin embargo, los partidos políticos instalados a su turno en el Palacio de Gobierno no lo entendieron así porque arremetieron contra el periodismo independiente. El futuro, tal como se está presentando la nueva coyuntura política en nuestro país, los periodistas y los medios de comunicación independientes deben estar seguros o debemos estar seguros que continuaremos siendo objeto de ataques, acoso, persecución y, cuando no, persecución tributaria en búsqueda de limitar aquellas libertades por las que hemos luchado toda la vida y lo seguiremos haciendo mientras tengamos vida. Muchas gracias. Gracias, Félix, por tu participación en este momento. Bueno, vamos cerrando esta participación de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia junto a la Asociación de Periodistas de Chuquisaca. Tenemos algunas consultas de algunos de los participantes hoy en la tarde. Si tenemos algunas, vamos a absolver con los panelistas. Pueden levantar la mano algunos si tienen alguna consulta. Bueno, Tania, vamos a escucharte en la tarde. Gracias por participar. ¿Tenemos consulta para alguno de ellos? Buenas tardes, muchas gracias a la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia por compartir con la BOIC esta importantísima presencia, participación y análisis. Creo que esta es una ruta que ya no tiene vuelta atrás, ¿no? De la reflexión de la comunicación en Bolivia de manera conjunta entre todas las instituciones que creemos en la democracia y en la comunicación democrática. La pregunta para quien quiera contestar entre los panelistas es la siguiente. Bolivia se enfrenta a un cambio de gobierno, cualquiera sea el ganador del balotaje. ¿Qué normativa ustedes, de poder hacerlo como asociación o como periodistas individuales, pusieran sobre la mesa en primer lugar? Hay muchas, el colega Roberto Méndez ha planteado algunas, así como han puntualizado también los demás expositores. Pero si la primera, lo elemental, lo principal, para ir avanzando en una nueva ruta para el periodismo en Bolivia. Gracias. Fíjense, gracias por la pregunta. Fíjense que aparentemente parecería que una de las principales normas que nosotros pondríamos sería la consolidación, digamos, de los tribunales de imprenta en las capitales, por lo menos, ¿no? Sin embargo, ahora en estos tiempos tan turbulentos de las redes sociales y donde estamos viviendo este periodo de la posverdad, plantear una ley contra la desinformación me parece a mí elemental por esta coyuntura, ¿no? Eso no significa que la ley de acceso a la información no tenga importancia, la ley que defienda de agresiones a los periodistas no sea importante, pero me parece que esa norma ahorita es coyuntural por este momento en el que vivimos. Si acaso me permiten, para complementar lo que dice Roberto. Si bien hemos hecho un análisis, creo, crítico y enfrascado en el entorno de la verdad, como se está viviendo en el país actualmente respecto a nuestra función periodística, considero que hay necesidad de implementar políticas jurídicas y legales tendentes a controlar el uso de las redes sociales. Si mal no estoy informado, se ha intentado en algún país latinoamericano, se intentó en los Estados Unidos,
considerando además de repente un análisis también profundo en el tema. El control del manejo sistemático de las redes sociales puede considerarse también como un atentado a la libertad de expresión. Sin embargo, hay necesidad de hacerlo por estos conceptos que hoy hemos enfocado en una desinformación total. Pero sobre todas las cosas, para quienes estamos inmersos en la actividad periodística, somos periodistas, ocurre que la ley dignifica de repente es el bastión más fuerte que pueda tener este sector. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. A ver, un tema muy importante en esta es que se tiene que tratar y se tiene que consolidar el tema de la distribución de la pauta publicitaria en la institución pública. Lamentablemente en la actualidad tenemos la asfixia económica que está generando a los medios de comunicación y a periodistas, y eso afecta en la mordaza y a la automordaza de los periodistas en el campo informativo. Es un aspecto muy importante que se tiene que tratar desde las 9 asociaciones departamentales con la nacional para ver el tema de la normativa legal que pueda generar una distribución equitativa sin discriminación en el tema de la pauta publicitaria. Gracias. En las dos últimas investigaciones que hicimos en Santa Cruz con un grupo de investigadores, salieron como resultado de que los jóvenes y las chicas también se informan a través de las redes y sobre todo de TikTok. ¿Quién informa en TikTok? Informan los llamados influencers. No sé qué opinión les merece de que de pronto el periodista, la gente formada, la gente, hemos visto gente con 30, 39, 40 años de experiencia en periodismo, están siendo sustituidos por jóvenes que malinforman o informan ustedes desde su punto de vista, y eso es lo que están consumiendo los jóvenes. No sé cuál es su opinión sobre eso. Bueno, yo he escrito varios artículos sobre eso, sobre ese tema justamente. Gracias por la pregunta. He dicho, no todo lo que brilla es inteligente, por ejemplo, un titular, ¿no? A propósito de que nosotros creíamos que la inteligencia artificial nos iba a superar, digamos, como seres humanos, ¿no? Y también he escrito contra los TikTokers. Fíjense que los TikTokers aparecen ahora involucrados en bandas de narcotraficantes, cómo están siendo utilizados para distribuir las drogas o cómo están siendo utilizados también para, por ejemplo, cuando quebró el Banco Fácil, creyeron, digamos, de que utilizando algunos influencers se iba a superar eso, cuando sabemos que el Banco Fácil quebró por una falta de política comunicacional. Yo pienso que tenemos que volver a la verdad. Yo siempre les digo a mis alumnos, no va a desaparecer el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, y el mensaje va a seguir siendo ese, la búsqueda de la verdad. El periodismo es una profesión de servicio a la sociedad y posee como atributo la fe pública, vale decir, esa búsqueda de la verdad. Y al final, cuando apareció la televisión, cuando aparecieron las redes sociales, nosotros creímos que íbamos a ser superados. Estamos viviendo un tiempo de transición y eso va a pasar y al final la verdad va a terminar imponiéndose. Tenemos un par de preguntas más para que puedan absolver los panelistas. Gracias, buenas tardes. Valorar mucho la participación de todos los colegas por visibilizar el tema. Este es un momento complejo para el periodismo en Bolivia, con un declive en las libertades principalmente. Mi consulta, ¿qué deben hacer los periodistas en Bolivia para mantener la independencia en un momento tan polarizado y que además con esta ausencia de una ley para la distribución de la publicidad oficial sigue siendo el premio y el castigo para los medios críticos e independientes? Hay 3 decretos, uno que se firmó en el gobierno de Morales y 2 en el actual gobierno,
donde le da tuición al titular del Viceministerio de Comunicación para hacer la asignación del avisaje publicitario. Mientras no exista una ley, las decisiones van a seguir siendo políticas. Sin embargo, lo polarizado que está el contexto y la hostilidad contra los periodistas es bien complejo. Gracias. Sí, gracias también por la pregunta. Y en verdad es un desafío en este instante lanzado para quienes hacemos periodismo. Creo que es importante empezar a hablar también de valores éticos y morales de la función periodística. Y en la academia universitaria, si bien nosotros hemos pasado y hemos tenido la fortuna, obviamente, de hacer el estudio pertinente en nuestra propia formación periodística, igualmente en el contexto académico, es ahora la nueva academia universitaria que debería enfocar principios de valor ético y moral en el ejercicio profesional del periodista. No hay una norma, lamentablemente hasta este momento, y cada una de las estructuras que administran el gobierno, pues en un vulgo hablar, hacen lo que en gana les viene. Consecuentemente estamos desprotegidos en ese orden. Pero si nuestro ejercicio estuviese comprometido, identificado, con una realidad nacional, con la necesidad de un pueblo que cada vez está mucho más deteriorado, precisamente por la conducta irresponsable de políticos de este país, bueno, las cosas cambian. Yo pienso, Judith, que la verdad siempre va a terminar imponiéndose. Fíjense cuando el gobierno de Evo Morales compró los periódicos La Razón, ATV, PAT, creímos nosotros que esos medios iban a ser premiados, digamos, con la publicidad. Evidentemente fueron premiados, ¿no? Pero perdieron lo más importante, que es la credibilidad, ¿no? Y cuando un medio de comunicación y cuando un periodista pierde la credibilidad y se pasa a la otra línea, creo que lo pierde todo. Mi consejo, insistir, persistir y nunca desistir. Gracias. El reto nacional de las 9 asociaciones con nuestra ente matriz ha iniciado este año, justamente con la celebración del centenario de la vigencia de la ley de imprenta, el compromiso de consolidar los tribunales de imprenta en los 9 departamentos para tener una protección, para informar con ética la verdad hacia la población. Y eso está encaminado. En mayo se ha consolidado en Chuquisaca el jurado de imprenta. Hace días se ha posesionado el tribunal de imprenta en Cochabamba. Lo mismo se está replicando en Santa Cruz. Lo mismo se está replicando en los otros departamentos para que todos los periodistas tengan ese escudo para poder informar con ética la verdad hacia la población. Duela a quien le duela. Buenas tardes, muchas gracias. Muy interesante todo el panorama que nos han mostrado en este panel acerca del periodismo y en los diferentes momentos históricos. Actualmente se está debatiendo o se está generando un debate sobre la ley de protección a los periodistas. Y las primeras preguntas que me vienen a la mente es cómo se va a manejar esta ley, de qué manera y qué espacios van a ser los que van a poner digamos, el interés para desarrollar la norma, quiénes van a juzgar esto, cómo ustedes perciben que puede desenvolverse esta ley, cuál es el escenario más promisorio, digamos, que nos daría esta norma. También, ¿cuáles son las barreras que ahorita tenemos para poder concretar esta normativa que evidentemente va a ser beneficiosa, pero hasta qué punto va a ser aplicable en el país? ¿Quiénes se van a hacer cargo? ¿Vamos a tener jueces especializados en el tema periodístico? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos? ¿Qué proponen ustedes y qué están haciendo también al respecto? Es interesante la pregunta y tiene que ver también con este momento histórico que estamos viviendo nosotros los periodistas. Nos estigmatizan, nos dicen que somos cartel de la mentira, nos dicen que somos gusanos, y eso está provocando de que aumenten las agresiones contra los periodistas. Quienes habla es el abogado del caso Las Londras. Nosotros hemos llevado este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No tenemos resultados hasta ahora,
pero nosotros continuamos insistiendo, teniendo la esperanza. Ese caso ha tenido muchas vicisitudes. A la pregunta en concreto, la ley que han presentado ante los diputados establece, número uno, el aumento de penas contra quienes agredan a los periodistas. ¿Qué dice el Código Penal ahora? Que la pena máxima son 3 años. Y el Código de Procedimiento Penal establece de que cuando la pena es inferior a los 3 años, no procede la detención preventiva. Entonces, una de esas sería, digamos, aumentar esas penas. Y también el proyecto establece podríamos decir, usa la analogía de otras normativas de países como Colombia y como México, donde la violencia contra los periodistas es extrema. Y ahí propone la creación de un comité especial independiente del gobierno, que sea el que en caso de que algunos periodistas sean perseguidos o sean acusados o acosados también por los enemigos, digamos, por nuestros enemigos, puedan ser llevados a otros países o puedan ser protegidos e inclusive se les pueda cambiar de identidad. Es todo un conglomerado de temas que en países como Colombia y como México aparentemente funcionan, pero que funcionan mejor en otros países como por ejemplo Suiza, donde el Estado es el que da esas garantías y esa protección para que la libertad de expresión y la libertad de prensa se constituyan en la piedra fundamental del Estado de Derecho. Esperemos que con esta normativa realmente se ha protegido el ejercicio periodístico. Si hablamos solamente de las 2 gestiones, 2024 y 2025, ha sido una escalonada. El 2024 hemos cerrado con 185 vulneraciones a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico. Estos son datos del Observatorio de UNITAS. El 2025, por la coyuntura que se tiene en el año electoral, ya estamos bordeando a los 220 vulneraciones a la libertad de expresión y al ejercicio libre del periodismo. Entonces, esperemos que esta normativa y reglamentación realmente sea de protección para el periodista y para el trabajo, por el bien de la libertad de expresión. Muchas gracias. Con estas reflexiones creo que cerramos esta participación de los panelistas que representan a la Asociación de Periodistas de Bolivia, la Asociación de Periodistas de Chuquisaca. Agradezco y agradecemos la presencia de profesionales en este auditorio, de estudiantes que han estado escuchando la participación del licenciado representante de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz y también de la Nacional, porque él pertenece al Tribunal de Honor de Ética, Roberto Méndez, también de Potosí, que nos está representando Adrián Montoya, de Chuquisaca, Félix, que está con nosotros, Félix Yanquipacha, nuestro presidente de la Asociación de Periodistas de Chuquisaca. Agradecemos su participación, a ustedes, que vaya también este aplauso de cierre con estas reflexiones y su participación. Muchas gracias, con esto cerramos. Gracias, muchas gracias.